Bien, continuamos con los conectivos. Entonces vamos ahora a analizar lo que es la disyunción inclusiva o débil. ¿Ya? Esta disyunción tiene un símbolo bastante utilizado que es una V invertida, ¿no? De esa manera. Quizás es el único utilizado dentro de los que son más conocidos. Usualmente se le reconoce porque se pone la palabrita o, que significa tener dos opciones, dos alternativas. ¿No? Podríamos decir de repente, vas a estudiar o vas a trabajar. Entonces estaría indicándote que tienes dos opciones. También podría utilizar como ejemplo típico la palabra salvo que, ¿no? Vas a estudiar salvo que tengas que trabajar. O de repente, a menos que. Bueno, estudiarás una carrera de ciencias a menos que te inclines por las letras, ¿no? En el verano se va a veranear a Cabaná, excepto que a Mollendo. Eso es tener dos opciones, dos alternativas. Entonces, en la disyunción inclusiva o débil, que está representado con la O, ya sabemos que la tabla de verdad es muy importante. Esta tablita la establecemos justamente con las proposiciones P y Q, que ya hemos visto que son verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Entonces, cuando vamos a analizar la tabla de la disyunción de la O, significa de que tenemos dos opciones para encontrar una premisa verdadera. Todas tienen una verdadera por lo menos, la única que no tiene ninguna, que no hay el verdadero ni en el antecedente ni en el consecuente, es la última. Por eso la última es la única que es falsa. Todas las demás son verdaderas. O sea, basta una verdadera y automáticamente todo sale verdadero, ¿no es cierto? Bien, ¿y en qué se diferencia de la disyunción exclusiva o fuerte? Bueno, acá tiene varios símbolos. En la disyunción exclusiva o fuerte se le puede poner con un triangulito. También se le puede poner como la anterior, pero como una rayita de subrayado, así. También se le puede poner con una doble rayita con una raya cruzada, ¿no? Inclusive a veces se le ha puesto este símbolo, tres rayitas con una raya cruzada, que significa que no es equivalente, tiene varios símbolos distintos. Esta disyunción se caracteriza porque exclusivamente te obliga a que tengas que escoger o pensar en uno de los términos. Por ejemplo, ¿no? Yo te diría o estudias o trabajas. ¿Y eso qué significa? Que no estarías teniendo opción de hacer las dos cosas a la vez, ¿no? O es que estudias o es que trabajas. O bien estudias o bien trabajas. Pero no vas a hacer las dos cosas a la vez. En eso consiste la disyunción exclusiva o fuerte. Para realizar entonces la tabla de verdad de este conectivo, vamos a establecer la misma estructura de las anteriores. Es decir, que vamos a colocar aquí para conectivos diádicos P con un triangulito, y ya sabes que las opciones son dos verdaderas y dos falsas para el antecedente, y la otra la alternas, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice la disyunción exclusiva, no? O bien uno o bien el otro, pero no los dos a la vez. No necesariamente de esa manera, ¿no? Yo te podría decir como ejemplo, así, digamos, Pedro es arequipeño o limeño. Pero date cuenta, Pedro no podría ser de los dos sitios a la vez. Solamente es arequipeño o limeño, pero no puede ser de los dos a la vez. Esta entonces representa una oración que es una disyunción exclusiva, porque exclusivamente tiene que pertenecer a uno de los sitios solamente. En todos los ejemplos de disyunción exclusiva, entonces, para que salga una premisa verdadera, tiene que ser verdadera o bien una o bien la otra, pero nunca los dos a la vez. Por eso es que los valores iguales son falsos, ¿no? Los valores iguales son falsos, pero los valores contrarios son verdaderos, ¿no? Eso es lo importante.
Bien, vamos ahora al otro conectivo, que es un conectivo muy importante. Es el conectivo de la condicional. La condicional tiene un simbolito muy conocido que es una flechita hacia la derecha. También podría ser de la siguiente manera, con este otro símbolo, un símbolo matemático. La condicional se caracteriza por varias palabras como el sí, entonces. Pero es muy común eso debido a que este conectivo es un conectivo de causa y efecto. Por eso es el conectivo de la condicional. Es muy utilizado y muy importante en el caso del razonamiento, porque es causa y efecto. Entonces yo te puedo mencionar como ejemplo, si estudias, entonces vas a ingresar a la universidad. ¿Te das cuenta? La causa es el estudio y el efecto de ese estudio es el ingreso. Si a mí me dijeran, si estudias, entonces ingresarás, y yo me entero que Juan no ingresó a la universidad, entonces quiere decir que no estudió, porque es una relación de causa y efecto. Si no sucede el efecto, es porque no se hizo la causa. En un conectivo de causa y efecto, entonces se utiliza esa frase de sí entonces y palabras que también nos condicionan. Cuando yo digo por lo tanto, por ejemplo, la frase por lo tanto también condicionamos. Estás estudiando, por lo tanto ingresarás. Estudias, en consecuencia, vas a ingresar. Bueno, estudias, luego ingresas. O puedo decir estudias, por consiguiente ingresarás. Entonces, son algunos de los ejemplos que corresponden a la condicional. Bueno, le hemos dejado un pequeño espacio aquí para justamente hacer el análisis de su tabla de verdad, ¿no? De esta parte muy importante. Entonces también vamos a establecer las proposiciones PQ y acá vamos a ponerle P condicional Q. Ya sabes que el cuerpo está establecido de la misma manera, ¿no? Aquí le termino de poner y ahora sí tienes que tener cuidado, porque en este caso si yo digo, ¿no? Un ejemplo, a ver, yo puedo decir, ¿no? Si Juanita le afectó el coronavirus, si a Juanita le afectó el coronavirus, entonces estará enferma, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si yo digo, miren, a Juanita sí le afectó el coronavirus, o sea, es algo verdadero, está enferma, es verdadero. La condicional que yo digo es un razonamiento correcto. Lo incorrecto sería decir que a Juanita le dio el coronavirus y es verdadero, pero que no esté enferma y es falso. Este es un razonamiento incorrecto. Por eso es que en realidad la respuesta es falsa en el segundo caso. Quiero también resaltar que este caso justamente es muy importante. Es uno de los casos más tomados, ¿ya? Por eso lo estoy resaltando. Sin embargo, si yo dijera, ¿no? Si Juanita no tiene el coronavirus, podría estar enferma por causa de otras enfermedades o de repente estar sana. Estos casos ya no obedecen a la condicional que yo puse como ejemplo. Por eso tienes que recordar que el único caso incorrecto es verdadero o falso cuyo resultado da falso. ¿Ya? Ese caso es bastante utilizado en el razonamiento. Bien, vamos a pasar ahora a la explicación del último de los conectivos, que es la bicondicional o doble implicación. Bien, en este caso, los conectivos tienen una simbología que son bastante conocidos, una flechita con dos sentidos. Usualmente también se le utiliza tres rayitas, que en la matemática, esas tres rayitas paralelas significa equivalente. Dentro de las palabras utilizadas se usa muy a menudo en nuestro lenguaje cotidiano sí y solo sí, aunque también se utiliza la frase siempre y cuando, ¿no? Yo puedo mencionar, Perú irá al Mundial siempre y cuando gane todos sus partidos de local. Entonces, esas condiciones significan de que una cosa ocurre si la otra también ocurre. Y si una no ocurre, la otra tampoco ocurre. Por eso es una bicondicional, ambas están condicionadas. El antecedente condiciona al consecuente y el consecuente condiciona al antecedente. Ambas se condicionan, por eso es bicondicional. También podemos entender con otras palabras que a veces se utiliza. Se puede poner
equivale a. O simplemente a veces también se refiere la simple palabrita es, ¿no? Ser cristiano es ser responsable, lo cual significaría también una bicondicional. Ahora, en base a eso, también vamos a establecer, por última vez en esta explicación de los conectivos, la tabla de la bicondicional, para lo cual hacemos el establecimiento de la tablita, como verás, P, Q, y acá le vamos a poner la bicondicional. Entonces tenemos que al antecedente es mitad de verdaderas y mitad de falsas, el consecuente es de forma alternada, ¿no es cierto? Y ahora tenemos, entonces, como es una bicondicional y es una relación de equivalencia, o los dos cumplen o los dos no cumplen, porque están relacionados. Entonces eso quiere decir que los valores iguales son verdaderos porque son equivalentes, ¿no es cierto? Y los valores contrarios son falsos, ¿no? Si tú te das cuenta, da una mirada a la tablita de la bicondicional con la primera, que está acá arriba, que es la disyunción inclusiva, perdón, con la 5.4, que es la disyunción exclusiva o fuerte. ¿Te das cuenta que sus valores de verdad son opuestos? Mira, en la disyunción exclusiva o fuerte, la tabla de verdad es falso, verdadero, verdadero, falso. Y en la bicondicional es verdadero, falso, falso, verdadero. Por eso es que estos conectivos tienen una manifestación contraria en sus ejemplos. Y por eso podemos resaltar que los conectivos también son opuestos en algunos de los símbolos, ¿no es cierto? Bien, entonces con esto estamos acabando la explicación rápida, breve, acerca de las tablas. Ahora vamos a pasar a algunos ejemplos.